Si ustedes se fijan en esta imagen, todos los de color violeta son Staphylococcus aureus que se encuentran en la zona vaginal. Con la introducción de los tampones, ¿qué se hace? Aumentar la posibilidad de que ellos proliferen. Se le proporciona el ambiente neutro, se le proporciona también el ambiente húmedo. Déjenle entrar a esos últimos. Calma, amiga, não tira o olho não, ela só deixou entrar, porque senão já ia pedir música no Fantástico de novo. Ela tá ficando muito boazinha. Bueno, todos los de color verde que ustedes ven en esta zona son las toxinas del síndrome del shock tóxico. Entonces, al aumentar la cantidad de bacterias, también aumenta la cantidad de producción de toxinas. A través de la mucosa vaginal, ellas pasan a la circulación y de ahí llegan a producir la proliferación de los linfocitos T, a liberar citocinas proinflamatorias y a producir la sintomatología. ¿Cuáles son las primeras sintomatologías? Hipotensión, fiebre, ras cutáneo, descamación generalizada, incluyendo la planta de los pies, la palma de las manos, falla multiorgánica, sistema nervioso central, corazón, riñón, pulmón y, en casos más graves, muerte del paciente. Entonces, este síndrome del shock tóxico puede ser causada por una toxina que se llama toxina del síndrome del shock tóxico tipo 1. ¿La toxina exfoliativa causa síndrome del shock tóxico? No. Síndrome del shock tóxico solamente la causa la toxina del síndrome del shock tóxico. Sí, fiebre, hipotensión, descamación generalizada, planta de los pies y palma de las manos, ras cutáneo, sí, falla multiorgánica y, en casos más graves, muerte. Intoxicación alimentaria. ¿Qué toxina causa la intoxicación alimentaria? Enterotoxina. Enterotoxina. ¿Se necesita que la bacteria se introduzca en el huésped? No. No. ¿Cómo podemos llegar a infectarnos con la bacteria? Una persona portadora, ya sea en las fosas nasales o portadora transitoria en la piel, ya sea porque tocó las fosas nasales o ya sea porque tiene algún proceso infeccioso causada por Staphylococcus aureus, como forúnculo, antrax, foliculitis. Entonces, al manipular los alimentos y a dejar a temperatura ambiente, ¿qué va a suceder? Proliferación de las bacterias. Al proliferar las bacterias, liberan las toxinas. Un 50% de los Staphylococcus aureus son productoras de enterotoxinas. No todas, pero 50%. Si yo tengo Staphylococcus aureus en las fosas nasales y estornudo sobre los alimentos, ¿qué voy a hacer? Infectar o alimento. Contaminar los alimentos con la bacteria. Esas bacterias liberan la toxina. Viene ella, come el alimento, no tiene mal sabor, no tiene mal olor, no siente que está comiendo una toxina. 1 a 4 horas luego de haber consumido el alimento determinado, empieza a tener náusea, vómito, dolor abdominal y diarrea intensa acuosa.
no presenta fiebre, no presenta diarrea sanguinolenta. Entonces, hay proceso de deshidratación. ¿Por qué deshidratación? Porque hay pérdida de iones. Pierden iones. Entonces, por la diarrea acuosa van deshidratándose los pacientes. Es por eso que se tiene que hacer reposición electrolítica o reposición hídrica. No se administra antibiótico. ¿Por qué? Porque no hay presencia de bacterias. No hay presencia de bacterias y la reposición es instantánea. 24 horas después que el paciente empezó a sentir las sintomatologías, ocurre la eliminación completa de la toxina. Al eliminarse la toxina por completo, también se restablece por completo el paciente. Si este sobrepasa las 24 horas, ¿aureus va a ser causante de la intoxicación alimentaria? Si yo ya estoy con diarrea por 3 días, ¿va a ser aureus? No es aureus. Va a ser otro microorganismo, pero no va a ser aureus. Si hay fiebre, ¿va a ser aureus? No, porque aureus no produce fiebre. Si hay diarrea acuosa, no sanguinolenta, pero también puede ser otras bacterias. Pero aureus produce diarrea acuosa no sanguinolenta, espasmos abdominales, náuseas y vómitos. Hay otro proceso que se llama enteritis o enterocolitis o colitis pseudomembranosa causada por aureus. ¿Cuándo sucede este proceso? Después del consumo de antibióticos de amplios espectros. Si yo consumí una toxina que es productora de enterotoxina, que es producida por aureus en un alimento determinada, y yo estoy tomando antibiótico o estuve tomando antibiótico, entonces va a haber disbiosis de la zona intestinal. En este caso va a proliferar Staphylococcus aureus, y al proliferar Staphylococcus aureus, ¿qué va a haber? Va a haber formación o pérdida de microvellosidades intestinales, formación de placas ulcerosas blanquecinas, y también puede haber proceso de diarrea sanguinolenta. En este caso, la formación de placas ulcerosas se conoce como pseudomembrana, y ahí está acompañado el proceso con fiebre y también con pérdida de sangre. En ese caso sí se necesita antibiótico oral. Ahí va a haber presencia de bacterias, y en ese caso la bacteria que va a estar proliferando es el Staphylococcus aureus. ¿Va a servir cultivo para poder determinar la presencia de colitis pseudomembranosa? Sí. ¿Va a servir cultivo para determinar la presencia de intoxicación alimentaria? No. A menos que mi cultivo sea del alimento que la persona consumió. ¿En su materia fecal va a estar presente aureus? No. En su materia fecal va a estar presente toxinas. En el caso de esa enfermedad de la pseudomembrana, lo que causa son las enzimas. En ese caso son las enzimas, la presencia de la bacteria. No toxinas. En ese caso es presencia de bacterias. Sí. Las bacterias estafilocócicas también se encuentran en la zona intestinal, la zona gastrointestinal. Entonces ahí va a haber predominancia. Sí. ¿De cuál? No, es otra bacteria otra vez. Bueno. Ojo. Aureus no son las únicas bacterias que causan enteritis pseudomembranosa, o no son las únicas que causan intoxicaciones alimentarias. Tenemos una gama de microorganismos que causan intoxicaciones. La característica principal del aureus es 24 horas de evolución y resolución espontánea. Sin fiebre, diarrea acuosa, pero sin fiebre. ¿Quedó claro? Bueno. Una última pregunta. La enteritis pseudomembranosa no es biógena, ¿verdad? ¿O sí es? No, no es biógena. No es biógena.
Bueno, tiene una acción emética, porque se considera una neurotoxina, porque afecta el sistema nervioso. Y al afectar el sistema nervioso produce vómito o náuseas. Por eso se denomina neurotóxica. Acción diarreica también es caracterizada por neurotoxinas, ¿sí? Bueno, están afuera. Están todas afuera. Bueno, las que están van a entrar de una y después ya no pueden entrar. Por ambos no, normalmente no. Normalmente no. En casos graves puede llegar, porque es considerada una neurotoxina. Neurotoxina. En esos casos. Pero normalmente no viene acompañada con irritaciones también. La resolución es rápida, es 24 horas nada más. Y no le da el tiempo suficiente para que produzcan cuadros más graves. Ahora, si es colitis, ahí sí. Bueno. Estamos en la pseudomembranosa, que también puede ser causada por aureus, pero el cuadro clínico sí. El cuadro clínico de colitis pseudomembranosa son todos iguales. Por eso que para poder determinar cuál es el microorganismo causante se tiene que someter a cultivo en el caso de colitis pseudomembranosa. Sí, pero yo digo para diferenciar el cuadro clínico de una intoxicación. El cuadro clínico es distinto, porque en el caso de colitis pseudomembranosa nosotros vemos formación de placas en la mucosa intestinal y pérdida de las microvellosidades intestinales. En las intoxicaciones alimentarias normalmente no hay esas pérdidas de microvellosidades. Entonces es distinto. Y en el colitis sí hay fiebre en el 100% de los casos y en el 80% de los casos también hay pérdida de sangre con la materia fecal. Hay algunas bacterias que también hacen que se pierda sangre a través de materia fecal por intoxicación alimentaria, como la E. coli, como la Shigella y como la Salmonella, por ejemplo. Pero esos tienen un origen diferente otra vez. Entonces depende mucho del origen, la alimentación. Consumiste huevo, consumiste pollo, entonces lo más probable es que sea Salmonella. Consumiste carne, entonces lo más probable es que sea, por ejemplo, Shigella, sea una carne semicruda. Consumiste vegetales sin cocinar, entonces E. coli. Esos factores te van a determinar el origen. Pero la principal forma de poder diferenciar siempre es cultivo. Bueno, enteritis, en la acción diarreica, como les había dicho, hay proceso de deshidratación y pérdida de electrolitos. ¿Qué electrolitos son las que se pierden? Cloro y sodio. Por eso es que se tiene que hacer reposición hídrica. La enteritis es la que ya les había explicado, que es la colitis pseudomembranosa. En este caso ya hay pérdida del filete de cepillo, también de las microvellosidades intestinales. También en este caso ya hay acompañamiento con fiebre y a veces diarrea sanguinolenta. Se presentan placas ulcerativas a nivel intestinal. En el caso de la colitis ya les había también explicado que en las materias fecales normalmente encontramos abundante cantidad de bacterias estafilocócicas y no hay presencia de los otros tipos de bacterias que colonizan la flora intestinal. Entonces es característica de colitis pseudomembranosa. Y en una intoxicación alimentaria, ¿vamos a encontrar bacterias en materia fecal? No. Ahí vamos a encontrar solamente toxinas. Las bacterias son termolábiles. Si yo caliento un alimento determinado, yo voy a eliminar a la bacteria. Pero si yo quiero eliminar a la toxina, tengo que calentar durante 60 minutos a 100 grados Celsius.
Si la comida ya está cocinada y yo quiero someter solo a calentamiento, ¿someto a calentamiento durante 30 minutos o 60 minutos? No, normalmente son 5 minutos, 10 minutos y ya retiro de ese proceso de calentamiento. Entonces ese tiempo no da para eliminar las toxinas. Sí voy a eliminar las bacterias, pero las toxinas van a permanecer. Y las toxinas también son capaces de resistir al ácido clorhídrico del estómago. Entonces mi ácido clorhídrico no lo va a eliminar. Por eso que llega a causar las sintomatologías específicas. Y al ser neurotóxico, entonces se une a terminales nerviosas, se une a ella y posteriormente ya empieza a causar la acción endémica o la acción diarreica. ¿Cuáles son los alimentos que pueden causar intoxicación alimentaria? Casi todas. Depende de si tiene o no bacterias. Encontramos mayor proporción en leches, quesos, cremas, tortas que tengan rellenos, mayonesas caseras, en carnes curadas. Podemos encontrar también en bollos con crema, en ensaladas de papas, en helado. Si estamos eligiendo un sabor de helado y estornudamos sobre ella, eliminamos a la bacteria sobre el helado. Eliminan sus toxinas y consumimos y posteriormente intoxicación alimentaria. ¿Qué? Sí, la mayoría de origen animal. La mayoría de origen animal. Habíamos visto que tenemos la toxina C y D principalmente en productos lácteos. La A en todos los tipos de alimentos y la B en la colitis pseudomembranosa. Entonces, si yo quiero determinar la presencia de colitis pseudomembranosa causada por una toxina, yo tengo que buscar la toxina colitis B. Y si yo quiero saber si esta intoxicación fue causada por producto lácteo, C. Y cualquier tipo de alimento, A. La B y la C es la que lleva al shock séptico. Sí. Principal reservorio somos los seres humanos. ¿Dónde se encuentran los estafilococos aureus? Por ejemplo, eso que sucedió. En realidad se exponen estos alimentos en particular porque el arroz, por ejemplo, hace que proliferen en ellas Clostridium o Bacillus, que son formadores de esporas. Entonces ustedes van a tener un rango de alimentos. Si comiste pollo, salmonela. Si comiste carne de cerdo, carne curada. Si comiste lácteos, ¿qué va a ser? Estafilococos. Si comiste verduras o vegetales sin cocinar, ¿qué va a ser? Escherichia coli. Entonces, esos alimentos a ustedes les lleva a decir, bueno, mi paciente sufrió intoxicación causada por tal microorganismo. ¿Por qué no se recomienda administrar antibióticos antes de que llegue a 24 horas? ¿Por qué? Porque puede ser Staphylococcus aureus y aureus es resolución espontánea, no necesita antibiótico. ¿Por qué no se recomienda parar la diarrea hasta las 24 horas? Eliminación de toxina. Para que favorezca la eliminación de la toxina producida por aureus. Entonces, si yo paro esa diarrea, lo más probable es que mi paciente no elimine por completo la toxina. Bueno, a temperatura ambiente o a una temperatura un poquito más elevada al ambiente, las bacterias proliferan, eliminan las toxinas son consumidas por una persona en particular y sufre el proceso de intoxicación alimentaria. ¿Cuántas veces nosotros mismos, manipulando nuestros propios alimentos, no corremos el riesgo de sufrir intoxicación alimentaria por aureus? Si estamos con gripe y somos portadores de aureo, estamos preparando un alimento determinado y estornudando sobre ella, Perfecto. vamos a estar infectando el alimento. Y si es
una bacteria productora de toxina va a liberar las toxinas. Entonces yo mismo puedo causar la intoxicación de toda mi familia. A veces decimos, é a água da faculdade, ¿verdad? Às vezes. Essa aqui mesmo foi um estômago fraco. Sí, el año pasado, por ejemplo, creo que un 90% de los alumnos dijeron, é a água da faculdade, profe. Gastroenteritis generalizada. Não, coroa. Melissa mesmo, quando eu te conheci, você quase morreu. Sí, hacemos en cada semestre. Lo que pasa es que las aguas tienen una cantidad mínima que puede contener microorganismos. Si no sobrepasa esa cantidad mínima, se considera que es apta para consumo. Y la que habíamos analizado tienen muy pocos. Es suficiente que se usa de forma correcta. Si estos filtros tienen una vida útil. Sí, funciona de forma correcta. Si el agua comprada a veces es de peor calidad de las que consumimos en nuestras casas. ¿Por qué? Porque esos frascos no son utilizables por 6 meses nada más. Y las industrias lo utilizan por años y no esterilizan de forma correcta. Bueno, se desarrollan, ya les había dicho, sintomatológicamente es el tratamiento. No se somete a antibiótico-terapia, a menos que sea enterocolitis o colitis pseudomembranosa. Las intoxicaciones alimentarias no se someten a antibiótico-terapia. Se desarrollan anticuerpos protectores, pero esos anticuerpos protectores solo protegen por un tiempo limitado, aproximadamente 15 a 30 días, lo que significa que el paciente puede sufrir intoxicaciones alimentarias por aureus varias veces en el transcurso de toda su vida. Síndrome de la piel escaldada. ¿Qué toxina causa síndrome de la piel escaldada? Toxina exfoliativa. Gente, que problema um pé? Um bebê. Não, não tem cheirando direito, não. Ali é um bebê. Bebê. Ali, isso aqui é a vagina ali? Bueno, el síndrome de la piel escaldada es causada por la toxina exfoliativa producida por los áureos. Ataca la capa superficial de la piel. Normalmente empieza como unas ampollas, alrededor de la boca. Empieza como una impetio ampollosa. El impetio ampolloso es localizado, que no se expande. Es como si fuera que la toxina inició un proceso, pero no llegó a expandirse. Se desarrollaron anticuerpos neutralizantes antes de la expansión, entonces queda como impetio ampolloso. Si no se desarrolla esos anticuerpos neutralizantes, entonces a partir de un impetio ampolloso empieza a progresar y progresa rápidamente. Estoy cierto. Sí. A partir de 2 días ya empieza a haber descamación generalizada. Aproximadamente esa descamación ocurre por 7 a 10 días hasta que el paciente desarrolle anticuerpos neutralizantes, que es como una señal preparada para la descamación. A los 7 días
10 días ocurre resolución espontánea y regeneración epitelial. 7 a 10 días. No deja cicatrices. ¿Por qué no deja cicatrices? Porque es solo capa superficial. Normalmente no llega a ser grave si es que no hay una coinfección con otro microorganismo. El problema del síndrome de la piel escaldada es que el paciente queda desprotegido, no tiene una barrera de protección y entonces microorganismos externos pueden invadir y causar un proceso patológico más grave. Por eso es que normalmente a estos pacientes se los aísla y se los mantiene en condiciones de 0% de bacterias o en condiciones estériles. Ella sale, 7 a 10 días empieza a restablecerse y ocurre otra vez la regeneración epitelial. Según bibliografía no causa dolor, porque normalmente a ellos porque ellos tienen fiebre. Ele tem muito tempo. Ele tem desde quando era pequeno, ele acho que está com uns 10 anos. Entonces se le tiene que Ele fica com um monte de faixa. La Tem muito fiebre tempo. aparece por el tema de estar desprotegido, por estar desprotegido, no por el tóxico, sino que por estar protegido. Además que se considera que es un superantígeno. Y si es un superantígeno, estimula la proliferación del linfocito C y la alteración de células proinflamatorias, interleucinas, factores necrosis tumorales, natural killer y otros más. Bueno, entonces, de por sí sola, el síndrome de la piel escaldada se considera grave. Depende. Depende. De por sí sola no se considera una enfermedad grave, pero sí que haya una coinfección con otros microorganismos. Si hay una coinfección con otros microorganismos, en los adultos es mortal en el 60% de los casos y en niños pequeños 5% de los casos. Pode ocasionar de anos ou, ¿Rango de edad? tipo assim, ficar muito tempo? No, 7 a 10 días nada más. Eu já tinha visto umas pessoas na internet que tem, tipo, a pele... ¿Por auras? Não, a pele toda escamosa e muito tempo. Puede ser por auras, puede ser por otro microorganismo también. Esta tasa de mortalidad es por en adultos más elevada, tiene mayor cantidad de microbiota mismo, de microorganismos. Entonces, esa tasa de mortalidad está relacionada con los microorganismos coinfectantes. En el adulto es mucho mayor que en niños. Bueno. O professor, essa síndrome de pele escaldada foi uma assadura que ficou assim? Ese síndrome de la piel escaldada normalmente se produce después de una infección respiratoria. Empieza a nivel peridural. Silencio. La síndrome de la piel escaldada normalmente inicia luego de una enfermedad respiratoria. Inicia a nivel peribucal y a partir de ahí se va expandiendo. Este síndrome de la piel escaldada causada por Staphylococcus aureus se puede diferenciar por un signo que se llama signo de Nikolsky. ¿Qué es el signo de Nikolsky? Si ustedes hacen una leve presión sobre las ampollas que se producen en el cuerpo, ocurre desprendimiento espontáneo de la piel. Entonces, al desprenderse la piel, se informa como Nikolsky positivo. Y la única bacteria que es Nikolsky positivo es aureus. Sí, la causada por Piógenes no da positivo a Nikolsky, lo que significa que si ustedes hacen presión sobre las ampollas no se van a desprender. Si fuera Nikolsky es aureus, síndrome de la piel escaldada causada por aureus. Si no se desprende,
Es síndrome de la piel escaldada, pero no auto. Normalmente es piógenes. No, pero tem como diminuir o ar-condicionado, colocar tudo aqui para dentro. Voy a pedir que vengan a apagar porque me esfuerza mucho la voz. De esa enfermedad si no hay microorganismos. Toxina. Pero la toxina Neurotoxina. va a... Discute não. Precisa discutir não. Oi? Precisa discutir não, pô. Vale a pena não. ¿Qué es Nikolsky positivo? ¿Cómo ustedes van a diferenciar una Nikolsky positivo? ¿Qué? Si es que presiona y se descama, es Nikolsky positivo. Si es que presiona y no se descama, Nikolsky negativo. Ahí es biógenes. Vamos a encontrar bacterias en las ampollas producidas por la toxina exfoliativa, en la descamación generalizada, en la descamación generalizada, zootoxinas. Solamente encontramos en donde se formó los anticuerpos neutralizantes, que es el pétigo ampolloso. Pero en la descamación generalizada no hay presencia de bacterias. Sí, el de ampolloso es único y en la boca, queda en la boca. Pero en la descamación generalizada es general, zootoxina. Esta imagen es síndrome de la piel escaldada. En sus etapas iniciales, si ustedes se fijan, empieza alrededor de la boca y posteriormente se va expandiendo. Entonces sería aquí, si tuviera una ampolla y presiona en la ampolla, ocurre ese desprendimiento de la piel. Significa Nikolsky positivo. Entonces empieza a nivel peribucal y posteriormente va a ir expandiéndose. ¿Hasta qué punto se expande? ¿Cuándo para la expansión de la descamación? 7 minutos. Tempo de duração até onde? Cuando se forman anticuerpos neutralizantes. Esos anticuerpos neutralizantes son una señal de parada para la descamación. Y una vez que se forman los anticuerpos neutralizantes, ya ocurre de vuelta la regeneración epitelial. Ya se forma una nueva piel. Ese proceso demora aproximadamente 5 días para que haya un restablecimiento total. Entonces, no existe monoclonal, ¿Qué? no existe anticuerpos monoclonales como hacen Hasta el momento no. Hasta el Repete momento. como é que você falou que das formas neutralizantes, entendeu? Vai parar até os Sí, Demora mais ou menos 5 dias. 7 Quantas formas de corpo neutralizante? Señal de parada. Como si fuera, yo reconozco la presencia de la toxina, empiezo a desarrollar anticuerpos neutralizantes. Eso le dice a esa toxina, aquí vas a parar. Para y ocurre regeneración epitelial. Se forma una nueva piel. No deja cicatrices. Y estos anticuerpos también tienen los 30 días, así como o no, se queda con una... Si son anticuerpos de memoria, solamente son neutralizantes, no son de memoria.
Normalmente ambos no producen anticuerpos de memoria, ni síndrome del shock tóxico, ni intoxicación alimentaria, ni síndrome de la piel saltada. Son parciales. Cuando es cocina es mirada. Bueno, impétigo ampolloso es la que ya les expliqué, que es la forma localizada del síndrome de la piel escaldada. Cuando hablamos de infecciones diseminadas, ¿de qué hablamos? Que se espallan a partir de un origen. Cualquiera de las patologías que vimos hasta ahora pueden expandirse y llegar a órganos y sistemas. ¿A través de qué ocurre la expansión? De la sangre. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Será que puedes apagar? ¿Cuál es la probabilidad de que este segmento es más y no una barrera? Depende del proceso. Cuanto más profunda sea el proceso, más fácil es la diseminación. Cuanto más debilitado está el sistema inmune del paciente, más fácil es la diseminación. Si yo tengo una capa superficial que fue afectada, es más difícil que llegue a vasos sanguíneos centrales. Pero si no tratar, va a ir Si no tratar, va a ir aprofundando. Por ejemplo, una foliculitis que es superficial, si no tratar, va a ir llegando a un forúnculo. Si no tratar el forúnculo, va a ir llegando a un ántrax. Y ese ántrax es el que va a llegar a la forma diseminada. Entonces, una simple infección que parece no ser nada, puede llegar a ser mortal dependiendo del tiempo que vos le des. Cuanto mayor es la diseminación del microorganismo, más grave es el proceso. Cuanto más multiplicación tenga, más grave es el proceso. Cuanto más deprimido está el sistema inmune del paciente, más grave es el proceso. La localización. Si yo tengo en el dedo, es más difícil que llegue a una bacteremia que si yo tengo, por ejemplo, en las axilas o que si yo tengo, por ejemplo, a nivel del corazón. Entonces, estando más cerca de los vasos sanguíneos centrales, es más cerca que llegue a una bacteria y a una infección diseminada. Por eso que siempre, para ustedes, cuando se trate de infección, van a tener siempre en cuenta por dónde entró el microorganismo. Primero, ¿cuál es el agente infeccioso? Regla de microbiología. No hay agente infeccioso que sea demasiado grave y no hay agente infeccioso que sea demasiado inofensivo. ¿De qué depende que sea grave? De la localización, de dónde se introdujo, de la cantidad de microorganismos, de la diseminación del microorganismo y el sistema inmune del paciente. Uno que sea potencialmente patógeno puede llegar a no causar una enfermedad en un paciente inmunodeprimido y si su localización es superficial. No mucho patógeno, fuerte, sin la calidad. No precisamente uno patógeno va a desencadenar una localitis fatal. Entonces, todo depende. En microbiología no hay una regla, depende. ¿Cuál es la regla que sigue? Lugar por donde entró, lugar del proceso infeccioso, la inmunidad del paciente, enfermedades de base del paciente, edad del paciente. Entonces, todo depende de muchos factores. Nosotros hablamos de regla general y decimos estafilococo ahora es patógeno, lo que significa que es el más patógeno de todos ellos, que normalmente causa patología, que no necesita que el sistema inmune esté deprimido. Puede llegar a causar patología en cualquier paciente. Ahora, cómo responda ese paciente ya va a depender de varios factores. Por eso es, no hay microorganismo 100% agresivo
y 100% inofensivo. Fácil de microbiología, ¿verdad? Bueno. Y otra cosa, que no traten de estudiar microbiología sin inmunología. Son materias relacionadísimas, no es relacionadas nada más. Parece no estar muy relacionadas a microbiología 1, pero cuando entren en microbiología 2 es inmunología, microbiología, porque los virus y los parásitos que ustedes van a ver atacan directamente el sistema inmune, atacan células del sistema inmune. Entonces ahí van a ver CD4, CD8, Natural Killer, interleucina 1, 6, 12. Y todo eso que ahora están viendo en inmunología, en microbiología 2 van a verlas junto con microbiología. Las bacterias no atacan tanto células, hay respuestas, pero es más generalizado. Sin embargo, cuando vean virus, los virus atacan directamente células del sistema inmune. Entonces, por eso les digo que aprendan bien inmunología, porque el profesor Carlos también es profesor de inmunología. Entonces, él relaciona directamente microbiología con inmunología. Y su examen es ambas cosas. Van a ver los nombres de las bacterias y las sintomatologías, pero van a ver las respuestas dadas por el sistema inmune. Entonces, son las dos materias juntas. No, es para que se asusten, es para que se dediquen y le den importancia a la inmunología, porque para que ustedes vean, es como si fuera que están construyendo una casa. Desde la base están yendo para arriba y va a llegar un momento dado que van a tener que unir todas las materias de la base para que ustedes tengan ya el techo de lo que ustedes están haciendo. Ninguna materia está por estar. Nutrición, que parece ser absurda, ¿verdad? Está porque tiene que estar, porque la comida representa algo fundamental para nuestro funcionamiento corporal. Bueno, no se asusten. ¿Qué era bacteremia? Cuando la bacteria está en la circulación sanguínea. Circulación sanguínea. ¿Qué es septicemia? Generalizada. ¿Y qué es diseminación? Cuando de un lugar va a ir a otros lugares. Pero aparte, ¿qué utiliza para eso? A corriente sanguínea. Entonces, esa bacteremia es lo que va a ir a órganos y sistemas. En un momento dado, cuando ya es generalizado, se convierte en septicemia. ¿Cuáles son las patologías que se consideran diseminadas? Endocarditis aguda es grave, tiene una tasa de mortalidad del 50% aproximadamente. En esos casos hay alteración de la función cardíaca, puede ocurrir tromboembolismos periféricos y normalmente es común que se desarrolle endocarditis en personas que tengan deformación de las válvulas cardíacas o que contenga alguna malformación congénita o que haya tenido fiebre reumática. Personas que hayan tenido fiebre reumática tienen deformación de las válvulas cardíacas. Y en estas personas, si llegan a sufrir una bacteremia, ya sea de cualquier índole, llega al corazón, produce endocarditis, puede llegar a producir pancarditis y miocarditis. Y tiene una tasa de mortalidad de 50%. ¿Qué se hace? Antibiótico terapia y cirugía. Aguda. Antibiótico terapia y se tiene que someter a proceso quirúrgico. Neumonía por aspiraciones bucales. ¿Dónde encontramos los áureos?
la boca y la nariz. Si una persona está con gripes o tiene EPOC, entonces puede llegar a aspirar las bacterias presentes en la boca. Y cuando aspiran las bacterias presentes en la boca y llegan a los pulmones, se convierte en neumonía atípica. Es más común ver en personas que tengan una enfermedad que se llama enfermedad de las adiposidades, que afecta las zonas donde hay mayor adiposidad. Y es común también ver en personas inmunodeprimidas. Principalmente es común en personas que tengan estafilococos aureus resistentes a meticilina. Entonces, ¿quiénes son los más propensos a llegar a neumonía atípica causados por aureo? Personales de la salud y personales inmunodeprimidos. Entonces, normalmente se produce por aureos presentes en la boca. En este caso tiene una alta tasa de mortalidad y el paciente llega fácilmente a shock séptico. Mas, professora, todas as pneumonias que são decorrentes de uma gripe, então sempre vai ser esquerdo? No, puede ser estreto, puede ser neisseria. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de ellos. Vamos a ir por partes, no se preocupen, manejen las sintomatologías de cada uno. Entonces, si hubo una gripe o tu paciente tiene EPOC y tu paciente es portador de aureos en la boca, ¿cuál es la gente más probable? Aureos. Si es que estaba también con una gripe, pero no es portadora de aureos, pero sí de Neisseria meningitidis o entonces, ¿cuál va a ser el agente? Neisseria. Si tu paciente es portador de Streptococcus pneumoniae, entonces, ¿cuál es el agente? Streptococcus pneumoniae. Entonces, ahí ustedes van a ir diferenciando cuál es la desventaja. Los tres colonizan la boca, los tres colonizan la nariz. ¿Y si es portador de todos? Y ahí ya es mucho Exacto. más difícil. Ahí es neumonía necrosante y tiene una tasa de mortalidad de 70-80%. Bueno, osteomielitis, cuando la bacteria llega a los huesos, se convierte en osteomielitis. En niños afecta los huesos largos, la región de la metáfisis, zona de crecimiento de los niños. Entonces, cuando en niños aureos llega a los huesos, llega a afectar los huesos largos. En adultos llega a afectar la columna vertebral. Entonces, en niños huesos largos, adultos columna vertebral. ¿Cómo van a determinar la presencia de aureos en esa zona? Raspado óseo. Cultivo de raspado óseo. ¿Cuál puede ser el origen? Puede ser proceso traumático, o puede ser por introducción, ya sea después de una cirugía, o ya sea por la aplicación de agujas intradérmicas que se introducen, o de un foco infeccioso que puede ser un anthrax, que puede ser una fascitis necrosante, que puede ser un síndrome del shock tóxico que va a introducirse a los huesos. Periodo de incubación, 2 a 3 semanas aproximadamente. Durante esas 2 a 3 semanas se puede encontrar bacteremia y se puede solicitar hemocultivo, lo que significa que la bacteria va a estar aún presente en la sangre durante 3 semanas aproximadamente. Luego de las 3 semanas, la bacteria ya no se encuentra presente en la sangre y solamente se encuentra presente en los huesos. Entonces, a la 3ª semana, lo que ustedes tienen que solicitar es raspado óseo en búsqueda de Staphylococcus aureus. A las 1 o 2 semanas, hemocultivo. Eu já cuidei de um bebê com osteomielite e teve que fazer a cirurgia. Sí, raspar. se hace la E ele tinha muito tremores. Sim. E ele passou, acho que quase 60 dias tomando antibiótico. antibiótico e antifúngico. Antibiótico. Lo que pasa es que normalmente el antifúngico se le administra para evitar infecciones fúngicas posteriores a la internación.
Entonces, ¿qué produce? Debilitamiento óseo, debilitamiento mecánico, produce mucho dolor y produce también fiebre. Entonces, por ese motivo que los pacientes normalmente reciben antibióticos por un tiempo muy prolongado. Si es un estafilococo aureus normal, entonces responde a los antibióticos convencionales, cefalosporinas, vancomicinas, penicilinas y otros más. Si es un aureus resistente, ahí radica el problema principal. Tudo indicava que era de um acesso. De un Absceso absceso. venoso. Sí. Cuando es absceso venoso, casi siempre es aureus resistente a meticilina. Entonces, un absceso venoso puede hacer que los aureus se introduzcan a los huesos o se introduzcan a la circulación. Especificamente, pessoas que têm doenças reumáticas, necessariamente vão sentir mais? Pode afetar mais os ossos? El dolor va a ser más fuerte. De hecho, ¿por qué? Porque las enfermedades reumáticas de por sí producen mucho dolor. Y la presencia de la bacteria también produce mucho dolor. Entonces la afectación en ellos va a ser mucho más grave. O acesso venoso pode ser o áureus ou pode ser epidermite. Puede ser epidermidis E aí también. pode fazer osteomielite. Sí. Normalmente cuando es osteomielitis es aureus. Pero el absceso venoso puede hacer que se introduzcan aureus como así también epidermidis. Endocarditis sí, puede ser causado por aureus y epidermidis. Pero osteomielitis es aureus. Eu não entendi, depois de uma cirurgia, o que foi introduzido o quê? A bacteria. A bacteria. Entonces, después de la cirugía o después de un absceso o la introducción de agujas hipodérmicas, intradérmicas, intraarticulares, entonces estos pueden hacer que se introduzca la bacteria. Que precisam fazer a raspagem de osso também pode acontecer, né? Puede acontecer. ¿Y cuál es la forma de diagnosticar? Volver a hacer un nuevo raspaje de hueso para poder determinar la presencia de la bacteria. Sí. Sí. Como é essa raspagem de hueso? Se corta, ustedes realizan, los médicos son los que realizan eso. Se hace una pequeña incisión y se raspa el hueso. Sí, literalmente, como su nombre dice, se hace el raspado y ese raspado se envía al laboratorio y se somete a cultivo. Eso duele mucho, ¿verdad? Não. Se hace con anestesia. Pronto, Ni igual nunca te aquela- van a hacer sin Só que a minha anestesia. cirurgia Igual já foi quando faz aquela raspagem também do pulmão, como é o nome que fala? E aí deu uma reação. Quando tem pneumonia e não sara, aí cria aquela membrana e Ah, como é o nome? Ablação. Só que era Uma ablação? Agora que abrir de novo. Aquilo dá, é assim. Tem que Pra colocar. achar o antibiótico. Bota dreno bilateral, né? Depois. Solo que la probabilidad de que se infecte una raspaje de hueso es altísima. Es altísima. Por eso que después del raspaje se tiene que tener extremo cuidado. Muito. Bueno, aquí tienen por ejemplo el hueso largo. Si es hueso largo, ¿quién va a ser? Niño, que fueron afectadas por la bacteria. Se encuentran unos puntitos, esos puntitos están formados por bacterias. Luego tienen también el pulmón y tiene una herida que fue afectada por Staphylococcus aureus. Aquí el corazón, si ustedes ven, hay una válvula que está necrosada y la sintomatología de personas que tienen endocarditis, formación de púrpuras en la piel. Esa formación de púrpuras puede ser por púrpura trombocitopénica, que es disminución de las plaquetas por niveles de los 25.000, o puede ser también por endocarditis bacterianas. ¿Qué es eso? ¿Es articulación o es hueso? ¿Mm? Es articulación, artritis supurativa. Después de que puede ocurrir artritis supurativa, ¿cómo se puede introducir la bacteria? Perfuração. Por algún procedimiento, puede ser por procedimientos quirúrgicos, puede ser por agujas intraarticulares
Hoy en día se hace tratamiento para artrosis con ácido hialurónico, donde se introducen agujas y a través de esa aguja se pueden introducir los Staphylococcus aureus. Causan supuración, causan dolor, causan exantema y en algunos casos llega a causar fiebre. Entonces, ¿qué se hace? Se tiene que extraer el líquido sinovial o la secreción purulenta, se somete a cultivo y antibiótico terapia posteriormente. Artritis supurativa. No es artritis reumatoidea, es supurativa. Bueno, ahí vimos las principales patologías. Principales. Ojo. Esas que vimos ahora son las principales patologías causadas por Staphylococcus aureus. El problema de aureus, como ya les había dicho, es que sus patologías están directamente relacionadas con patologías estreptocócicas producidas por Streptococcus pyogenes, que son productoras de secreción purulenta. Entonces sus patologías son bastante similares y tienen unas pequeñísimas diferencias que ustedes van a tener que ver a partir de la siguiente clase. Esas pequeñísimas diferencias es lo que ustedes tienen que manejar para que su paciente se salve o su paciente muera. Y en el examen el paciente muere, ustedes mueren. Por eso que tienen que manejar esas pequeñas diferencias ahora mismo y más adelante para su vida profesional, para salvar a sus pacientes. ¿Cuáles son las formas diagnósticas? Tenemos microscopía, tenemos cultivo y tenemos la prueba de coagulasa, que es específica para poder diferenciar los Staphylococcus aureus. La microscopía no es una buena prueba porque no permite distinguir especies, permite distinguir la forma, que nos dice que es un estafilococo, pero no nos dice si es aureus, epidermidis o saprophyticus. El cultivo, sin embargo, es una buena forma diagnóstica porque a partir de ella nosotros podemos determinar la especie bacteriana que está involucrada en el proceso. Y la prueba de coagulasa es una prueba definitoria para Staphylococcus aureus. Positivo, aureus. Negativo, epidermidis o saprophyticus. Entonces, primero microscopía por tinción de Gram a través de un cultivo es la forma ideal para poder determinar. Bueno, la muestra de dónde tiene que provenir, del lugar de origen. Si es meningitis, líquido cefalorraquídeo. Si es infección en las vías urinarias, orina. Si es bacteremia, sangre. Si es neumonía, entonces catarro, o si está internado, líquido pleural. Si es ascitis, líquido abdominal. Si es artritis, líquido sinovial o supuración. Si es osteomielitis, raspado de hueso, entonces tienen que venir del proceso infeccioso. Ustedes no pueden pedir hemocultivo y el paciente tiene infección en las vías urinarias, por ejemplo. Y a veces nosotros recibimos así pedidos en el laboratorio. Espero que con ustedes no ocurra eso. ¿De qué depende que haya proceso infeccioso? De la cantidad de microorganismos presentes en la zona. Si hay pocos microorganismos presentes en una zona determinada, normalmente no se desarrolla la enfermedad. Si hay muchos microorganismos, normalmente se desarrolla el proceso infeccioso y la enfermedad. Entonces, la enfermedad en sí depende de la cantidad de microorganismos que estén presentes en la zona. Existen métodos serológicos pero no son de mucha utilidad. Por eso es que los métodos serológicos para aureus no se utilizan como método de diagnóstico. Para aureus, métodos diagnósticos son cultivo, cuando la patología es causada por enzima, y búsqueda de toxinas, cuando la patología es causada por toxinas. Medio de cultivo que se utiliza, agar sangre y agar manitol. Agar sangre para poder verificar la hemólisis producida por la bacteria y agar manitol para poder ver la utilización del carbono como fuente de energía.
Temperatura de crecimiento 35 a 37 grados, tiempo de crecimiento 18 a 24 horas. Ese es el cultivo para auros. La solución de manitol normalmente tiene cloruro de sodio al 7.5% o al 10%. Entonces, ¿por qué necesita una solución de cloruro de sodio? Para ver bacterias, proliferar. Porque las bacterias necesitan de una solución de cloruro de sodio para crecer. Ayuda a la proliferación bacteriana. ¿Se acuerdan que ellos necesitaban cloruro de sodio al 10%? Bueno, entonces por eso que al agar manitol se le agrega un cloruro de sodio al 7.5% o 10%. Medio de identificación. Se dice que es patógeno cuando es catalasa positivo, coagulasa positivo, manitol positivo, produce en beta hemólisis en agar sangre. Entonces, si reúnen todas estas características, se dice que es auro patógeno. Y si es patógeno, significa que puede llegar a causar patología a cualquier ser humano. Hace con que el agar se torne más líquido. ¿Cuál? Licuefacción, hace que el agar se torne más líquido. Eso vimos sí. No es muy tenido en cuenta. Normalmente nosotros tenemos en cuenta manitol positivo, catalasa positivo, coagulasa positivo y beta hemólisis. La licuefacción. Pero eso vimos en la práctica que sí, estaba más líquido. Más líquido. Nosotros solidificamos al máximo y después de la incubación se vuelve un poquito más líquido. Bueno, aquí tienen un cuadro para que ustedes puedan visualizar. Si son cocos gram positivos, tenemos las posibilidades de que sean estafilococos, streptococos o enterococos. Si son catalasas positivas, serán estafilococos. Si son catalasas negativas, streptococos o enterococos. Si son catalasas positivas, tenemos que diferenciar la especie de estafilococo. Ahí utilizamos la prueba de coagulasa. Si es coagulasa positiva, es Staphylococcus aureus. Si es negativa, Epidermidis saprophyticus y los otros. Si queremos diferenciar Epidermidis de saprophyticus, tenemos que utilizar la prueba de manitol. Saprophyticus es manitol positivo y Epidermidis es manitol negativo. Sepan bien este cuadro, tema de examen. Para tratar aureus se sugiere siempre solicitar antibiograma. ¿Por qué? Porque tenemos los aureus resistentes a meticilina. Y los aureus resistentes a meticilina no responden al tratamiento del aureus normal. Los tratamientos ideales son tratamiento oral con cefalosporinas, trimetoprim con sulfametotaxol, clindamicina y doxiciclina. Tenemos también intramusculares que son penicilina e intravenosas que son la ceftriaxona. Cuando hay abscesos, cuando hay formación de secreción purulenta, se drenan, se limpia y si hay necesidad se administra antibiótico. En la gran mayoría de los casos no hay necesidad. Si son infecciones graves, necesitamos antibióticos que sean de uso intravenosa o endovenosa. ¿Cuáles son? Linezolid, daptomicina y vancomicina. ¿Y qué pasa si es resistente a la vancomicina? Utilizamos linezolid y daptomicina que no tienen la efectividad de la vancomicina. Profe, esos nombres de los antibióticos tenemos que saber si o sí para el examen. No. Eso van a aprender ustedes en farmacología. Pero ¿toda la parte de tratamiento no se van a saber o solo el nombre? Tienen que manejar que se usan antibióticos. Que tienen que manejar, por ejemplo, que ellas son sensibles naturalmente a la penicilina, pero que pueden crear resistencias utilizando un gen o utilizando beta-lactamasas. Entonces, esos factores sí tienen que saber. Muito bom. E agora vai precisar, mas depois vocês vão ter que... Sí, ahora mismo no necesita. El próximo semestre sí. Ya necesita. Epidemiología ustedes ya conocen. Ya sabemos que se encuentra en los seres humanos y animales, en las fosas nasales, en la boca, en la vagina y algunos tenemos en el sistema gastrointestinal también.
Se encuentran los pliegues cutáneos y los pliegues húmedos pueden llegar a afectar a los recién nacidos porque se encuentran en el cordón umbilical. Cuando se hace corte del cordón umbilical se tiene que tener extremo cuidado. ¿Por qué? Porque a partir de ella se pueden introducir los estafilococos aureus y puede llegar a causar la muerte del recién nacido, porque en ellos produce sepsis rápidamente. ¿Cómo se evita la transmisión y cómo se hace la transmisión? Transmisión es por contacto directo con una persona afectada por el microorganismo. Puede ser también por gotículas nasales o puede ser por gotículas bucales. Si el paciente tiene forúnculo y ustedes explotan con la mano sin usar, por ejemplo, guantes, entonces esa es una manera de contraer. ¿Cómo se puede evitar la transmisión? Lavando correctamente bien las manos, utilizando equipos de protección cuando se va a tener contacto con algún paciente que tenga infección por estafilococos aureus, y en caso de alimentos se debe de cocinar y posteriormente refrigerar inmediatamente los alimentos. No dejarlos expuestos a temperatura ambiente que tenga contacto con personas que sean portadores de estafilococos aureus. Y si sabemos que tenemos una infección de la piel causada por aureus, como forúnculos, por ejemplo, tratar de no manipular los alimentos con la piel expuesta, porque es una fuente de contaminación. Bueno, ya hablamos de SARS, ya dijimos que hay cepas de SARS que están en los hospitales y hay cepas que están en la comunidad, pero hoy en día tenemos contaminación cruzada. Cepas hospitalarias en la comunidad y cepas comunitarias en los hospitales. Estos son altamente resistentes y esta resistencia se debe a la presencia de un gen que se llama gen MECA. Eso es lo que ya les decía. Bueno, se debe identificar y tratar a todas las personas que sean portadores de estafilococos aureus y principalmente aquellos portadores de estafilococos aureus resistentes a meticilina. ¿Quiénes somos los potencialmente patógenos? Profesionales de salud. ¿Cómo se trata si sos portador? Antibiótico, amoxicilina. Si sos portador, luego... Sí, se trata también. Bueno, los resistentes a amoxicilina, entonces con linesolid. Hay cremas que sirven para eliminar de las fosas nasales. ¿Qué? Bueno, saprofíticos que causan infección en las vías urinarias en mujeres jóvenes sexualmente activas. En estas hay dolor que se llama disuria y presencia de pus que se llama piuria. Normalmente no hay reinfecciones o recidivas por estafilococos saprofíticos. Toda mujer que haya tenido infección en las vías urinarias por estafilococos saprofíticos no la vuelve a tener en toda su vida. Se puede tener una sola vez. Se crea una inmunidad definitiva contra el microorganismo. Entonces las mujeres somos portadoras en la zona vaginal y también tenemos en el sistema gastrointestinal. Entonces la única patología que ella causa es ITU, principalmente en mujeres sexualmente activas. Epidermidis, coloniza la piel, que puede llegar a causar infección de heridas, puede llegar a causar endocarditis. ¿Cómo puede llegar a infectar las heridas? A través de sondas, a través de catéteres. Y en caso de que se somete a cirugías de válvulas, reposición de válvulas cardíacas o también de prótesis, en esos casos también pueden llegar a infectar. Las prótesis, normalmente las personas que son afectadas por estafilococos epidermidis, las personas tienen falla motora y dolor y fiebre, prácticamente inmediatamente después de la reposición de la prótesis. Sin embargo, las válvulas cardíacas, cuando se introduce epidermidis a través de ellas, solamente la sintomatología se siente un año después. Produce fallo de las válvulas cardíacas, produce fiebre del paciente
Y si se somete a ecocardiograma, se verifica que la zona de unión de las válvulas con el músculo cardíaco está infectado por epidermidis. ¿Qué se hace en este caso? Se retiran las válvulas, se somete a antibiótico terapia, se espera un tiempo prudencial, se vuelve a poner otras válvulas, pero la probabilidad de una reinfección es altísima. En el caso de prótesis, se retira la prótesis, se somete a antibiótico terapia, se coloca otra prótesis, pero también la posibilidad de infección es alta. Entonces, cuando ustedes médicos tengan que colocar prótesis, válvulas, cuando tengan que colocar catéteres o sondas, deben de tener extrema precaución, extrema cuidado en el momento de manipular para que los epidermitis presentes en la piel de ustedes no se introduzcan en sus pacientes y causen la muerte de sus pacientes. ¿Qué hago? Ellas son estériles, pero a veces los médicos se olvidan de eso y están hablando, utilizando sus celulares, a veces se sacan sus guantes. Sí. Entonces, en casos de infección, la mayoría de las veces es por causa Da mala manipulación. Da mala manipulación. Mas ele pode rasgar também. A veces también el guante no es 100% estéril. A veces el guante que utilizan ya pasó su data de fabricación. Y si ya pasó su data de fabricación, ya no es estéril. Entonces, hay cosas que a veces nosotros mismos hacemos mal y eso conlleva la muerte del paciente. Por eso que a veces el paciente entra para una cirugía leve, ya sea cálculo biliar, y sale de ahí muerto. ¿Por qué? Porque se introducen microorganismos en este proceso y llegan a causar sepsis del paciente y posteriormente muerte. Las bacterias hospitalarias son altamente resistentes y tienen películas o biofilm, lo mismo que tienen los estafilococos epidermidis. Los epidermidis tienen películas o biofilm que hace que se adhiera a sondas, catéteres, prótesis y válvulas. Entonces eso le da una resistencia extra también porque le ayuda a evitar fagocitosis. Bueno, entonces, ¿cuáles son patologías causadas por epidermidis? Endocarditis es infección de herida a través de introducción de válvulas, catéteres, sondas y prótesis. Agujas también. Si nosotros vamos a hacer extracción sanguínea y no realizamos asepsia de la zona, a través de la aguja se puede introducir los epidermidis y causar sepsis del paciente. Eso la sepsia cuando uno va a donar sangre más. Sí. ¿Por qué? Porque cuando se va a donar sangre está la aguja por más tiempo durante el paciente. Entonces normalmente es más grande la zona. Lo mismo cuando van a realizar una cirugía, se hace asepsia también con iodopovidona. Entonces para evitar que los epidermidis presentes en la piel de huésped ingresen dentro de él. Porque si eso ingresa, eso puede llegar a causarle la muerte. Y si no se hace de forma correcta, ese es el problema. Entonces, siempre va a ser por mala manipulación. No precisamente por mala manipulación, pero por asepsia misma. Si es que el ambiente no fue esterilizado de forma correcta, también. Por eso no va a una diseminación. ¿Qué? Una diseminación también. Ocurre una diseminación rápida a través de una bacteremia, pero llega mucho más rápido a una septicemia porque tiene las biopelículas que le ayudan a evitar fagocitosis y opsonización. Entonces no puede ser fagocitado. Es reconocido por el sistema inmune, pero 7 a 10 días después. Y si es un paciente inmunodeprimido que se sometió a una cirugía luego, entonces eso hace que ella sea mucho más agresiva. No causa muchas patologías, pero cuando causa patología es muy agresiva. Lo mismo que saprofíricos. Una saprofíricos puede llegar a una sepsis urinaria, por ejemplo. No son potencialmente patógenas, ojo, son oportunistas. ¿Qué significa eso?
que se aprovechan del sistema inmune deprimido del paciente. Bueno, lo que no iba a desarrollar, ya desarrollé todo.